Buenas tardes, mi nombre es Lucina de Jesús López Cruz, de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPCO. Esta presentación la hago para la materia de Historia y Filosofía de la Medicina, impartida por el doctor Héctor Martínez Ruiz. Voy a abordar el tema de teratoma mediastinal y su relación con lo que es un signo característico de ella, la tricoptisis. A continuación voy a compartir pantalla para poder iniciar con la presentación. Ok, comenzamos. Para poder comprender el tema tenemos que definir a los teratomas. Los teratomas son un tipo de tumoración originada de células embrionarias pluripotentes, es decir, son células que al diferenciarse pueden originar muchos tejidos, por ejemplo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido adiposo, muscular, entre otros. ¿De dónde provienen? Provienen de lo que es el disco trilaminar embrionario, que es una estructura que se desarrolla para el embrión, del cual formará su organismo completo. Tiene 3 capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. De cada una de ellas se originarán estructuras o tejidos diferentes para formar como tal un organismo funcional. De ahí que estas tumoraciones tengan todos estos componentes o una gran parte de ellos. El diagnóstico de teratomas de forma general se realiza entre lo que es la tercera y la cuarta década de la vida, entre 30 y 40 años. Ahora, en cuanto a localización, los teratomas más comunes se presentan en lo que son gónadas, ovarios o testículos, respectivamente para mujeres y hombres. Sin embargo, también pueden presentarse en otros sitios que se les denomina extragonadales, aunque realmente es muy infrecuente. Como vemos, 3% representaría a teratomas acrococcígeos y un 2% de los que trata el video, mediastínicos. De este lado podemos ver en la imagen, este es un teratoma quístico mediastinal. Realmente es una imagen muy particular, no está definido, no está delimitado y no se logra apreciar bien el contenido. Sin embargo, podemos observar calcificaciones que podrían corresponder a dientes, ¿no? Por el mismo origen que tiene, es un tejido que puede estar presente en ellos. Ok, génesis de los teratomas. ¿Cómo surgen? En base a estudios se determina que pueden originarse de la tercera bolsa faríngea. ¿Por qué? Por el hecho de que el timo se desarrolla de esta estructura, de esta bolsa faríngea. Y tienen relación con el timo, se dice, por su origen, por su localización. El timo se encuentra en lo que es el mediastino anterior y estas tumoraciones podrían ser crecimientos anormales del desarrollo del tejido tímico. Y de aquí podrían provenir. Es lo que se considera en su mayoría. En cuanto a otras localizaciones, hablamos de teratomas intratorácicos. Ya mencionaba que los primeros están los gonadales, posteriormente los acrococcígeos, de ahí vienen los mediastínicos y unos de los más escasos son los intrapulmonares, que durante el periodo de lo que es 1839 a 1996 únicamente han sido reportados 65 casos en todo el mundo, entonces son muy poco frecuentes. Vamos a definir ahora sí como tal al teratoma mediastínico. Como ya mencioné, un teratoma es una tumoración que surge de estas células totipotenciales o pluripotenciales que se pueden diferenciar en diferentes tejidos y su localización se encuentra principalmente en mediastino anterior. El mediastino es un espacio dentro de la cavidad torácica que se encuentra entre ambas cavidades pleurales. La importancia de este radica precisamente en todas las estructuras que contiene. Aquí tenemos la más evidente, es el corazón. Tenemos también la entrada de grandes vasos. También está parte de lo que es la vía aérea y parte del tracto digestivo. Entonces, una tumoración a este nivel va a tener consecuencias importantes. Ahora, ¿qué es la tricoptisis?
La tricoptisis es como tal la expectoración de pelo, que sin duda es el signo más característico de los teratomas mediastínicos y en general teratomas intratorácicos. ¿Por qué se ocasiona esto? Bueno, se ocasiona generalmente por la ruptura de ese tumor a nivel de lo que es el árbol bronquial. Entonces, el paciente al momento de toser, de realizar una fuerza, estaría expulsando lo que es pelo. Síntomas. Como mencionaba, pues la tricoptisis es el síntoma más característico de ella, sin embargo, no se presenta en absolutamente todos los casos. Es poco común que lo haga. Por ello, también pueden presentarse síntomas mucho menos específicos, como son dolor torácico por la localización, fiebre, tos por la compresión de estructuras, y también podría presentarse lo que es el síndrome de la vena cava superior. Este síndrome trata de la obstrucción precisamente de este vaso, que pues es el principal vaso de drenaje. Al momento de obstruirse generaría algo como lo que se observa en esta imagen, ¿no? Suelen verse como varices, podríamos decirlo así, a nivel de lo que es el tórax. Esto se da porque pues al momento de haber una obstrucción, el drenaje tiene que buscar vías alternativas, generando esta imagen que podemos apreciar aquí. Otro signo que podría estar presente es la hemoptisis, que es la expectoración de sangre. En cuanto a malignidad, se ha determinado que se presenta en un 27%, y la malignidad generalmente está relacionada con la capacidad que tiene un tumor de hacer metástasis o diseminarse hacia otras estructuras. ¿De qué forma? Se diseminaría por su ruptura. Generalmente estas tumoraciones contienen enzimas proteolíticas, es decir, si estas enzimas llegan a degradar una parte del tumor, se generaría la ruptura y por ende la liberación del contenido, dañando a zonas distales, ¿no? Y generando muchas más consecuencias. Esta ruptura y esta diseminación estaría explicando lo que son los síntomas de tricoptisis, hemoptisis o expectoración de material sebáceo. También pueden presentarse otras complicaciones raras dependiendo de la zona en general donde se produzca esta ruptura. Por ejemplo, si lo hace muy cerca del pericardio, podría generar un tamponamiento cardíaco, que es una afección en la que la cavidad, el espacio pericárdico, entre el pericardio visceral y parietal, se llena de líquido. Llega a un nivel de líquido en el que genera la compresión como tal del corazón y pues esto nos llevaría a otras consecuencias cardíacas. Y si lo hace cerca del pulmón, podría generar un derrame pleural. Como mencioné, esto es lo que se considera más que nada en las tumoraciones como malignidad, la metástasis. Sin embargo, en este caso, para lo que son teratomas mediastinales, la malignidad se considera por la presencia o ausencia de tejidos inmaduros. La diferencia entre maduros e inmaduros se realiza pues al microscopio debido a que las células suelen verse muy diferentes entre cada uno. Otro dato es que la malignidad no está relacionada con el tamaño del tumor. Podríamos pensar muchas veces que esas tumoraciones, entre más grandes sean, más malignas son, o entre más pequeñas sean, más benignas son. En este caso no es así. Únicamente están clasificadas en base a la presencia de tejidos inmaduros o su ausencia. En cuanto a diagnóstico, vamos a tener, por ejemplo, de este lado, observamos una tomografía computarizada en un corte axial, que es uno de los métodos también de elección. Sin embargo, el principal es la radiografía. ¿Cómo lucen estas tumoraciones ante una tomografía computarizada? Bueno, van a lucir como lesiones encapsuladas, heterogéneas con una pared lisa, están delimitadas. En este caso podemos ver cómo ya es muy grande y está invadiendo parte de lo que es el hemitórax.
podemos darnos una idea de esta forma de las consecuencias que generaría pues por la compresión de estas estructuras. En este caso podemos apreciar una radiografía y podemos ver cómo hay una masa que está invadiendo también esta parte del hemitórax, generando de igual forma compresión. ¿Cómo está compuesto este tumor, este tipo de tumor? Bueno, puede presentar líquido en un 88%, calcificaciones en un 53% o tejidos grasos en un 76%. Como mencionábamos con la tricoptisis, que se debe más que nada a su cercanía con el árbol bronquial, ¿de qué manera podíamos identificarla? Bueno, luciría como un área radiolúcida periférica. Con radiolúcida nos referimos a un área completamente oscura o de color negro alrededor y una densidad heterogénea, es decir, va a ser completamente hipodensa. El tratamiento. Al ser una tumoración, se espera más que nada que el tratamiento de elección sea totalmente quirúrgico. Su extirpación nos permite evitar otras complicaciones a futuro. En general, para todos los teratomas intratorácicos, pues es de esta forma. Si se trata de los que son mucho menos comunes, que son los intrapulmonares, podríamos tener una lobectomía o en ocasiones muy raras una neumonectomía, que sería como tal extirpación de un pulmón. Pero esto solamente si llega a afectar a lo que es el tracto bronquial. Y bueno, después de haber abordado todos estos puntos, podemos concluir que los teratomas mediastínicos pues son afecciones muy, muy raras y la gran mayoría de esos síntomas pues son inespecíficos, ¿no? No podemos, al momento de que el paciente presente estos síntomas, decir es exactamente esto. No se puede realizar de esa forma. Esto complica de hecho aún más su diagnóstico. Sin embargo, el signo patognomónico de esta enfermedad, de esta afección, es la tricoptisis. Con signo patognomónico nos referimos a un signo que al momento de estar presente no cabe duda, no deja lugar a la duda de que se trata de esta patología. Y bueno, como acabo de mencionar, su tratamiento es completamente quirúrgico para pues evitar complicaciones. Mensaje final. Bueno, dentro de el abordaje de este tema, como pudimos notar, son tumoraciones, son afecciones muy, muy escasas, infrecuentes, que no tienen una génesis, un origen como tal definido. Por ello mismo, pues todos tenemos esta probabilidad de presentar en alguna de ellas en algún momento. Por eso es importante siempre darle la importancia a distintos síntomas que pudiéramos presentar, no dejar pasarlos por alto. Esto nos permitiría acudir con el médico de forma oportuna, que realice una revisión en general, la anamnesis, un diagnóstico oportuno para su posterior extirpación, en este caso estamos hablando de tumoraciones, su posterior extirpación y así poder evitar complicaciones futuras, como mencionaba la metástasis, y que nos llegue a afectar a otras zonas distales en nuestro organismo. Entonces siempre va a ser mejor prevenir que lamentar, tomar en cuenta los síntomas y no pasarlos por alto. Y bueno, con esto estaría concluyendo el tema, una breve exposición del mismo, que pues aunque son poco frecuentes, es muy interesante y es muy bonito ampliar el conocimiento en cuanto a los diferentes teratomas, ¿no? Diferentes tumoraciones. Toda la información aquí mencionada fue extraída del artículo Teratoma mediastinal y tricoptisis, que la pueden encontrar en lo que es la base de datos de PubMed. Aquí coloqué las referencias, la información para que el artículo pueda ser consultado. Y con esto sería todo. Muchas gracias.